Peña, jugador del cuadro de las Estrellas Orientales, finalizó la ronda regular con números que fueron considerados y por ello votado con el premio Novato del Año, por encima de Joe Dunand de los Leones del Escogido, Ramón Rosso de las Águilas Cibaeñas y Vidal Bruján de los Toros del Este, los mejores de este renglón en sus respectivos equipos. Para lograr el premio obtuvo 63 votos de la Crónica Deportiva Nacional vinculada al béisbol, mientras que Dunand, antesalista de los Leones, logró en 16, seguido por Ramón Rosso, lanzador de las Águilas, y Vidal Bruján, intermedista de los Toros, que obtuvieron 6 y 1 respectivamente. El novel jugador terminó con un elevado 305, líder entre los compañeros orientales, 18 vueltas anotadas, 37 hits, 3 jonrones, 2 triples, 2 dobles, 7 bases robadas, 4 vueltas remolcadas, recibió 10 transferencias y se ponchó en 13 ocasiones de 121 turnos oficiales. Su padre es Jerónimo Peña, quien en su momento fue considerado entre los 10 mejores prospectos de las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis. Agradezco primero a Dios por permitirme jugar béisbol, deporte que me apasiona, y luego a la Crónica Deportiva Dominicana, que consideró que merezco el reconocimiento por mi actuación en la temporada, por lo que también agradezco a la gerencia y a la directiva de las Estrellas que me consideraron en su proyecto esta temporada 2020-2021, señaló Peña. Jugar béisbol es algo que para el novato del año de la temporada 2020-2021, Jeremy Peña, resulta familiar. El sorprendente jugador del cuadro de las Estrellas Orientales es hijo de un Grandes Ligas y sobrino de un estelar lanzador zurdo del Ejército Nacional de los torneos del Circuito Deportivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su padre es Jerónimo Peña, quien en su momento fue considerado entre los 10 mejores prospectos de las Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, y su tío, Radamés Peña, es de grandes éxitos monticulares en la pelota amateur de la República Dominicana. Sobre sus orígenes, Jeremy indicó que ha contado siempre con el apoyo de Pepín, como llama a su padre, sus operaciones y buenos consejos al final de cada partido, ya que con su experiencia en la defensa y bateo y corrido de bases, tiene mucho que enseñar a jóvenes como yo, que buscamos un lugar en las Grandes Ligas, afirmó. Recordó que la capacidad de juego de su progenitor nunca fue duda entre los dirigentes del béisbol y que fue las lecciones que lo sacaron antes de tiempo de la pelota de Grandes Ligas. No es el primero. Jeremy se inscribe en la lista de jugadores hijos de peloteros que cobraron notoriedad en la pelota invernal dominicana, donde están figuras estelares como Moisés Alou, hijo de Felipe Alou, Stanley Javier, de Julián, Fernando Tatis Jr., de Fernando Tatis, los hermanos TJ y Francisco Peña, de Tony Peña, y Vladimir Jr., hijo del Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos, Vladimir Guerrero, Víctor Díaz, de Chovy Díaz, y Pedro Borbón Jr., hijo de Pedro Borbón, entre otros. Como parte de sus hazañas en la ronda regular de la pelota invernal dominicana 2020-2021, tuvo 10 partidos bateando de hit, además de decidir con su bate, guante y corrido de bases triunfos para el equipo de San Pedro de Macorís. En 2 ocasiones se inscribió en el draft de aficionados de las Grandes Ligas 2015, escogido por los Bravos de Atlanta, pero rechazó la oferta y regresó en el 2018, donde fue seleccionado por los Astros de Houston en la tercera ronda, 102 en la lista, por la que recibió un bono de $535,000.